Papá, estoy paralizada y no puedo caminar, sollozó mi hija por teléfono. Entregué casi todos mis ahorros de toda una vida, $30.000 para cubrir 5 meses de tratamiento y enfermeras. Y luego llegué sin avisar y la encontré con un vestido rojo, en medio de una fiesta. Bailaba como si nunca hubiera sabido lo que era una silla de ruedas. Cuando giró y me vio en la puerta, su rostro se volvió más blanco que la pared. Y en ese instante comprendió que el juego había terminado. Pero yo apenas estaba comenzando. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El timbre agudo del teléfono me arrancó del sueño. Tanteé a ciegas en la oscuridad hasta encontrarlo, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. El nombre de Lai, mi hija, brillaba allí y se sentía extraño. No habíamos hablado en meses. Papá. Papá, no puedo sentir las piernas. Su voz llegaba quebrada, entre sollozos, cada palabra empujándose a través de algo áspero en su garganta. Me incorporé de golpe, con el corazón martillando. ¿Dónde estás? ¿Estás en un hospital? En Las Vegas. Hubo un accidente. El coche. Jadeó, intentando controlar su respiración. Dicen que mi columna. Están diciendo que quizá no vuelva a caminar. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi hija, paralizada. Puse los pies en el suelo, ya buscando la lámpara. Voy para allá ahora mismo. No. Su voz se elevó, en pánico. No, no vengas. No puedo dejar que me veas así. Quise insistir, pero el dolor en su voz me detuvo. Lloraba de nuevo, ese llanto desesperado que un padre reconoce sin importar cuánta distancia se haya formado entre ambos. Lai, necesitas a tu familia ahora mismo. Debería estar contigo. Por favor, aún no. Necesito tiempo para procesarlo. Te llamaré mañana cuando sepa más. La llamada se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi dormitorio, el teléfono aún encendido en mi mano, mirando a la nada. La pantalla se apagó. Dormir fue imposible después de eso. Cuando la luz gris del amanecer se deslizó por la ventana de mi cocina, llevaba horas sentado a la mesa. El café se había enfriado. Tenía el portátil abierto en artículos sobre lesiones de médula espinal. La terminología médica se mezclaba: vértebras, parálisis, rehabilitación. Nada hacía más llevadera la realidad. Mi teléfono volvió a sonar poco después del amanecer. El nombre de la apareció de nuevo, y esta vez su voz estaba más compuesta, aunque el cansancio se filtraba en cada frase. Los especialistas dicen que necesito cuidados las 24 horas durante la rehabilitación. El seguro cubre el hospital, pero no a las enfermeras que necesito en casa. ¿Cuánto? Vaciló. 6.000 para el primer mes. Sé que es mucho, pero lo solucionaré hoy mismo. Gracias, papá. Su voz se quebró otra vez. Lo siento tanto por pedirte esto. No lo haría si existiera otra forma. Eres mi hija. No pidas perdón. Me vestí en cuanto abrió el banco, moviéndome por las calles familiares de Phoenix que, sin embargo, parecían distintas ahora. Todo se veía más definido, más urgente. En la ventanilla, transferí $6.000 de mis ahorros de jubilación. La cajera levantó la vista. ¿Todo bien hoy, señor Edwards? ¿Alguna emergencia familiar? Asentí. Ella procesó la transacción sin más preguntas. Observé los números cambiar en la pantalla. 35 años de ahorro cuidadoso, y acababa de enviar una parte importante en cuestión de minutos. Pero no dudé. Era mi hija. Aquella tarde, Bayelit me encontró sentado en el porche frontal. Mi vecina tenía la habilidad de aparecer justo cuando algo iba mal. Se acomodó en la silla junto a mí, sus ojos marrones estudiando mi rostro. Te veo preocupado, Elden. Le conté lo de Lai, el accidente, la parálisis, el dinero que había enviado. Bayelit escuchó en silencio,
con su expresión cambiando de sorpresa a compasión. Eso es terrible. Lo lamento muchísimo. ¿Cuándo viajas para verla? No quiere que vaya todavía. Dice que no está lista para que la vea así. Violet guardó silencio unos segundos, eligiendo sus palabras. Supongo que cada persona afronta el trauma a su manera, pero, si mi hijo no pudiera caminar, yo lo querría cerca. Y él querría que yo estuviera allí. Algo en su tono me puso a la defensiva. Es adulta. Debo respetar lo que quiere. Claro. Violet me tocó el brazo con suavidad. Seguro que solo necesita tiempo. Cuando se fue, me quedé solo con el teléfono en la mano. Escribí un mensaje preguntando si podía visitarla, y me quedé mirándolo largo rato antes de borrar cada palabra. En su lugar, envié la confirmación de la transferencia con un mensaje simple. Enviado. Llama si necesitas algo más. Al caer la noche estaba en mi oficina revisando mi cuenta bancaria. La transferencia se había completado. Mi saldo era más bajo, pero Lai tendría los cuidados que necesitaba. Eso era lo importante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la. Recibido. Muchísimas gracias. Te quiero, papá. No había escuchado esas palabras en mucho tiempo. Se asentaron en mi pecho con una mezcla incómoda de calidez y extrañeza. Escribí. Concéntrate en sanar. Tuve otra notificación. Una foto adjunta. La abrí. Una imagen borrosa de documentos médicos apareció. Las palabras eran imposibles de leer por la mala iluminación. Me incliné hacia la pantalla, ajusté mis gafas, hice zoom. El texto seguía siendo frustrantemente ilegible. La copia impresa del documento quedó sobre mi escritorio, donde la había colocado a las 3 de la madrugada, aún sin poder descifrar la terminología. Llamé a Lai en cuanto pensé que estaría despierta. Recibí tu documento. ¿Puedes explicarme exactamente qué dijeron los médicos? Su voz sonaba cansada, tensa. Es complicado. Algo de las vértebras L4 y L5. Usan tantos términos técnicos que apenas puedo recordarlos. ¿Y la rehabilitación? ¿Qué implica? Fisioterapia, equipos especializados. Las enfermeras me ayudan con todo. Traslados, ejercicios, cuidado diario. Parecía agotada, así que no insistí. Pero el documento siguió sobre mi escritorio durante días, con su jerga médica imposible de descifrar. Llegó febrero. Otra llamada. Otro pedido de $6,000. Hice la transferencia sin dudar, aunque la cajera ya me reconocía y procesaba todo sin hacer preguntas. Para marzo, empezaba a adaptarme. Me encontré en el supermercado sosteniendo el café caro que solía comprar y lo devolví. Tomé la marca económica. Cambios pequeños. La cena con mis amigos bomberos jubilados se pospuso. Les dije que tenía problemas familiares. Lo entendieron. En casa, cenaba sopa enlatada directamente de la olla, con galletas saladas al lado. El portátil seguía abierto sobre la mesa, iluminando la hoja de presupuesto. 35 años combatiendo incendios, viviendo dentro de mis posibilidades. Los ahorros debían sostenerme durante la jubilación. Ahora los veía desaparecer, $6,000 a la vez. Abril trajo otra llamada. La voz de Lai comenzó casual, casi ligera. El fisioterapeuta sugirió una técnica nueva. Es cara, pero papá, el progreso que estoy haciendo es increíble. ¿Cuánto? Una pausa, y luego respondió rápido. 2,000. Sé que ya te he pedido demasiado. Envíame los detalles. Eres el mejor padre del mundo. No sé qué haría sin ti. Después de colgar, me quedé sentado con el teléfono en la mano, mirando el saldo de mi cuenta. El número seguía encogiéndose. Pero ella era mi hija, y estaba herida. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Llegó mayo con pruebas. Fotos. Lai en la cama, la cámara inclinada de tal manera que solo veía su rostro y la almohada detrás. Mensajes de voz me actualizaban sobre su progreso.
Hoy pude mover los dedos de los pies. Sonaba realmente emocionada, y esa emoción me llevó directo a otra transferencia. Más documentos médicos llegaron por correo electrónico. Los guardé todos en una carpeta en el escritorio del portátil. Una colección creciente de páginas que no lograba comprender del todo. A inicios de junio, Bayelit pasó por mi casa mientras revisaba papeles en la mesa de centro. Documentos médicos extendidos por toda la superficie. Ella los miró de reojo, con esa curiosidad profesional que aún conservaba. Había sido enfermera antes de jubilarse. ¿Para qué es todo esto? Le expliqué, le mostré algunos de los documentos de Lai. Bayelit tomó uno entre sus manos y lo estudió en silencio. Su expresión cambió, apenas perceptible, pero yo lo noté. ¿Lai te ha mencionado en qué hospital está? Ahora está en casa. Estos son de la evaluación inicial. Bayelit se detuvo, pasando los dedos por encima del texto. Elden, no quiero meterme donde no me llaman, pero algunos de estos términos no son del todo correctos. Sentí mis hombros tensarse. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, disfunción locomotora bilateral. Ese no es un término médico estándar. ¿Y membrete? Entrecerró los ojos. No reconozco el nombre de la clínica. Quizás sea un centro de Nevada que tú no conoces. Dejó el documento con cuidado y apoyó su mano en mi hombro. Quizá. Solo, ten cuidado, ¿sí? A veces la gente se aprovecha cuando hay una crisis médica. Cuando se fue, miré los papeles de otra manera. Tomé el portátil y busqué el nombre de la clínica. Nada. Busqué los términos médicos. Resultados confusos, contradictorios. Me recosté en la silla, las manos entrelazadas, pensando con fuerza. Tomé el teléfono 3 veces para llamar a Lai y exigir respuestas más claras. Las 3 veces lo dejé sobre la mesa. Era mi hija. Necesitaba ayuda. ¿Qué clase de padre sería si la cuestionaba ahora? Pero la duda ya había echado raíces. Varios días después, a mediados de junio, saqué todos los documentos que Lai me había enviado y los extendí sobre la mesa del comedor. Sumé el total en mi hoja de cálculo. $30.000, alrededor del 15% de mis ahorros de toda una vida. 5 meses de ¿podrías enviar más? 5 meses de fotos borrosas y actualizaciones vagas. 5 meses de excusas sobre por qué no podía visitarla. Un jefe de bomberos aprende a confiar en sus instintos para saber cuando algo anda mal. Los míos gritaban ahora. Volví a mirar las fotos con más atención. Los ángulos siempre eran raros. Los documentos médicos usaban expresiones extrañas. La clínica no existía en Internet. Y mi hija, mi propia hija, no me dejaba verla. Abrí la aplicación del GPS en el teléfono. De Phoenix a Las Vegas, 297 millas. Unas 5 horas de viaje. No llamé antes, no envié un mensaje. Simplemente saqué mi bolso de viaje y empecé a empacar. Un cambio de ropa, artículos de aseo, nada más. Puse la alarma para las 5 de la mañana. El trayecto tomaría unas 5 horas. Si salía temprano, llegaría a media mañana, inesperado, sin anunciarme. Ella me había dicho cientos de veces que no fuera, que no estaba lista. Pero $30.000 me habían comprado el derecho a ver a mi hija. Me quedé despierto casi toda la noche, observando el ventilador del techo girar lentamente en la oscuridad. En 7 horas, estaría en camino a Las Vegas. En 12 horas, conocería la verdad. El motor de la camioneta rugió en la oscuridad, rompiendo el silencio previo al amanecer. Había empacado ligero, una bolsa, un termo de café y una determinación que no me dejó dormir. El viaje a Las Vegas tomaría unas 5 horas si respetaba el límite de velocidad. Planeaba respetarlo. $30.000 me habían dado el derecho de presentarme sin avisar. Si Lai realmente estaba paralizada, necesitaría a su padre allí. Si no lo estaba, bueno, lo descubriría pronto. La carretera se extendía vacía frente a mí,
los faros cortando el gris previo al amanecer. Mantuve la radio apagada, solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y algún que otro camión que pasaba en dirección contraria. Las horas transcurrieron. Los cactus saguaro dieron paso a árboles de Josué y luego a terrenos áridos. Me detuve una vez a las afueras de Kingman para echar gasolina, intercambié un par de palabras con el empleado y volví al camino. Mientras conducía, repasé escenarios. El mejor, que hubiera tenido un progreso milagroso y estuviera demasiado emocionada para llamarme primero. El peor, que Bailey tuviera razón en sospechar. Mis manos permanecieron firmes sobre el volante. 35 años combatiendo incendios me enseñaron a mantener la calma antes de enfrentar el peligro. El desierto dio paso al desarrollo urbano. Casas, luego edificios. La ciudad surgió del vacío como un espejismo, torres de cristal reflejando el sol de la tarde. Había estado allí 2 veces antes, una por la boda de Lai y otra por una convención de bomberos. Henderson quedaba en la zona sureste. Hice 2 paradas antes de dirigirme a su dirección. Primero, una floristería. Compré girasoles, sus favoritos desde que era niña. Después, una farmacia para artículos prácticos, desinfectante de manos, calcetines cómodos, cuadernos de pasatiempos, cosas que alguien en recuperación podría necesitar. Una parte de mí todavía esperaba estar equivocado. Una parte de mí seguía actuando como el padre preocupado. Le pedí a la dependienta indicaciones para la dirección. Marcó una zona en mi mapa y dijo que estaba a unos 15 minutos. Ya había oscurecido cuando entré al vecindario. Zona residencial tranquila, complejos de apartamentos y casas pequeñas intercaladas. La mayoría de las ventanas estaban apagadas o tenuemente iluminadas. Seguí los números de las calles, acercándome, y entonces lo oí. Música. Música fuerte. El bajo retumbando. Se escuchaba desde una cuadra de distancia. Reduje la velocidad, comprobando la dirección en el GPS. El sonido venía del edificio de Lai. Segundo piso, unidad de esquina. Luces encendidas en todas las ventanas. A través de la puerta corrediza de vidrio, siluetas moviéndose contra la luz interior. Personas. Varias personas. Aparqué en la calle y me quedé unos segundos en la camioneta. La música vibraba a través de las ventanas cerradas. Alguien reía. Una risa despreocupada. Una fiesta. Mi hija, que supuestamente no podía caminar, estaba organizando una fiesta. O tal vez otro la organizaba sin que ella lo supiera. Tal vez ella estaba en un dormitorio trasero, sin enterarse. Tal vez. Busqué la llave que me había dado un año antes, aún en mi llavero. Tomé los girasoles y el paquete de cuidados del asiento del pasajero. El aire cálido de verano me golpeó al bajar, pesado, inmóvil. Un olor a cigarrillo flotaba en algún lugar cercano. Crucé el estacionamiento y subí las escaleras exteriores. La música aumentaba con cada escalón. Al llegar a la puerta, pude ver con más claridad por la ventana lateral. Gente con bebidas en la mano, riendo, conversaciones en grupos, ropa cara, copas de vino brillando bajo la luz. Puse la mano en el pomo. Cerrado. Deslicé la llave. Giró sin dificultad. La música era tan fuerte que nadie oiría la puerta abrirse. La empujé y entré. El apartamento estaba lleno. Unas 15 personas, quizá más, repartidas entre la sala y la cocina. Copas de vino, botellas de cerveza. Los muebles eran nuevos, un sofá de cuero, un televisor enorme montado en la pared. El olor a alcohol caro y perfume llenaba el espacio. Me quedé en la entrada, aún sosteniendo las flores y el paquete de cuidados. Nadie se había dado cuenta de mi presencia. Estaban demasiado ocupados hablando, bebiendo, disfrutando. Y entonces la vi. En el centro del salón, con un vestido corto de cóctel rojo, del tipo que solía usar cuando era más joven. El cabello peinado por un profesional, el maquillaje impecable. Una copa de champán en una mano, el otro brazo levantado por encima de la cabeza.
Y estaba bailando, realmente bailando, moviendo las caderas al ritmo de la música, riéndose de algo que alguien había dicho, completamente, perfectamente móvil. Alguien cerca de la cocina me vio primero. Tocó el hombro de otra persona y señaló en mi dirección. Esa persona dejó de hablar a mitad de frase, con los ojos muy abiertos. El efecto se extendió como una onda. Las conversaciones murieron. Las cabezas se volvieron hacia mí. Alguien alargó la mano hacia los controles de la música. La música se cortó de golpe. En el silencio repentino, la risa de Lai resonó una vez y se apagó. Se giró hacia la puerta, hacia mí. Su rostro se puso blanco. La copa de champán quedó congelada a medio camino de sus labios. Durante 3 largos segundos, ninguno de los dos se movió. Yo permanecí inmóvil. 35 años de entrenamiento me habían enseñado a mantener la calma en una crisis. Eché mano de cada fragmento de ese entrenamiento en ese momento. Mis ojos recorrieron la habitación. Las botellas sobre la encimera, de gama alta, $70 cada una. 5 abiertas. El televisor, de unas 80 pulgadas, probablemente $3.000. Los muebles de cuero, nuevos. Su vestido, con la etiqueta de diseñador visible en el escote. El champán en su copa, Dom Perignon. $6.000 al mes durante 5 meses. 30.000 en total. Esa habitación contenía al menos $15.000 en compras realizadas mientras ella afirmaba estar postrada en una cama. Di un paso lento hacia el interior. La mano de Lai tembló, el champán agitándose contra el borde de la copa. Aún así, ninguno de los dos habló. Alguien se abrió paso entre la gente detrás de ella. Un hombre. Lo reconocí de las fotos. Otis, su marido. Sonreía, pero era el tipo de sonrisa que ya había visto en personas que acababan de darse cuenta de que su casa se estaba incendiando. Otis se movió rápido. Antes de que Lai pudiera decir algo, ya estaba a su lado, una mano en su codo, esa sonrisa todavía pegada al rostro. Elden, ¡qué sorpresa! No te esperábamos. Hizo una pausa y luego siguió hablando deprisa. Estábamos celebrando. Ha pasado algo increíble. Se colocó de manera que su cuerpo quedara entre Lai y yo, los dedos apretando su codo con tanta fuerza que vi como ella se estremecía. Le corría un ligero sudor por la frente a pesar del aire acondicionado. Los médicos llamaron esta mañana. Lai ha tenido un progreso increíble. Le dieron permiso para intentar caminar otra vez. Y lo hizo. Caminó. Se volvió hacia ella, incitándola. ¿Verdad, cariño? Cuéntale a tu padre. La voz de Lai salió débil, inestable. Papá, sí. Pasó tan rápido. Dejó la copa de champán en una mesa cercana con manos temblorosas, intentando sonreír. Quería llamarte, pero queríamos estar seguros primero. El doctor dijo que a veces puede haber retrocesos. Sus palabras se fueron apagando a medida que veía mi expresión. Acaba de pasar esta mañana. Di unos pasos y luego unos pocos más. Estábamos tan emocionados que decidimos celebrarlo con amigos. Alargó la mano hacia mí. Siento no haberte llamado enseguida. Sé que debería haberlo hecho. Yo seguía sin hablar. Mis ojos completaban el inventario, las botellas, el televisor, los muebles, la ropa de diseñador en ambos, el champán, la comida de catering dispuesta en la encimera de la cocina. $30.000. 5 meses de mentiras. Fotos de documentos médicos falsos que Bai Elite había detectado. Mensajes de voz con lágrimas teatrales. Todo calculado. Alguien cerca de la puerta murmuró. Será mejor que nos vayamos. Los demás estuvieron de acuerdo enseguida. Comenzó la retirada, gente tomando abrigos, bolsos, pasando en fila a mi lado. Yo no me moví. Se deslizaron a mi alrededor, lanzando felicitaciones incómodas a Lai por su recuperación. En menos de 2 minutos, el apartamento quedó vacío, salvo por los 3. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado.
Yo seguía en el mismo sitio, cerca de la entrada, aún sosteniendo las flores y el paquete de cuidados. Lai se abrazó a sí misma, buscando ayuda con la mirada en Otis. Otis carraspeó. Su máscara jovial empezaba a resquebrajarse. Mira, Elden, sé que todo esto debe ser confuso. Dio un paso hacia mí. Pero de verdad son buenas noticias. La recuperación de Lai. ¿Recuperación? Solo esa palabra, plana, fría. ¿Qué dijeron exactamente los médicos? ¿En qué hospital? Me gustaría llamarlos y que me den los detalles. Las palabras de Lai salieron atropelladas, en pánico. Fue en la clínica. La misma a la que he estado yendo. Dijeron algo sobre regeneración nerviosa. No recuerdo todos los términos. Ocurrió tan de repente que casi ni yo misma me lo creo. Enséñame el informe médico. Silencio. La voz de Otis tenía ahora un filo distinto. No lo tenemos aquí. Lo están enviando por correo. Por supuesto. Volví a recorrer la habitación con la mirada y luego me fijé de nuevo en ellos. Les he enviado $30,000 en 5 meses. Hice un gesto hacia los muebles, el televisor, las botellas. Veo en qué se ha ido parte de ese dinero. Mis ojos encontraron los de Lai. Nunca estuviste paralizada. Ella intentó recurrir a las lágrimas. Papá, no entiendes. Entiendo perfectamente. Caminé hacia adelante con calma. Dejé las flores sobre la mesa de centro, junto a la copa de champán abandonada. Coloqué el paquete de cuidados a su lado. Felicidades por tu milagro. Me giré hacia la puerta. Oye, espera un momento. La rabia de Otis ya se asomaba, mostrando su verdadero rostro. Dio un paso hacia mí, con postura agresiva. No puedes venir aquí a acusarnos así. Aunque las cosas no fueran exactamente como dijimos, no puedes probar nada. Es tu palabra contra la nuestra. Cruzó los brazos. ¿Y qué si exageró un poco sobre su condición? ¿Y qué? Querías ayudar a tu hija. Eso es lo que hacen los padres. Nadie te obligó a mandar ese dinero. Me detuve en la puerta, sin volverme, y hablé por encima del hombro. Tienes razón. Nadie me obligó. Pausa. Pero eso no significa que no vaya a haber consecuencias. Abrí la puerta, salí a la noche y la cerré con suavidad detrás de mí. Dentro, oí la voz de Lai elevarse, presa del pánico. Lo sabe. Lo sabe todo. ¿Qué vamos a hacer? La respuesta de Otis llegó amortiguada, pero con un tono desdeñoso. Cálmate. Está enfadado, pero no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? ¿Demandar a su propia hija? ¿Llamar a la policía? No es ilegal aceptar dinero de tu padre. Dijiste que esto funcionaría. Dijiste que nunca se enteraría. Tranquila. El viejo es demasiado orgulloso para montar un escándalo. Demasiado avergonzado para admitir que lo engañaron. Se le pasará el enfado y todo quedará en nada. Confía en mí. Sus voces se fueron apagando mientras bajaba las escaleras. Conduje toda la noche. 4 horas de autopista vacía. La oscuridad solo interrumpida por algún faro aislado en dirección contraria. La rabia estaba ahí, bajo la superficie. Pero la rabia sin propósito no servía de nada. Eso lo había aprendido apagando incendios. El pánico y la furia matan gente. La evaluación fría y la acción estratégica salvan vidas. $30,000. 5 meses de mentiras. Fotos de documentos médicos que Bai Elite había señalado como falsos. Mensajes de voz con lágrimas teatrales. Todo calculado. Planeado. Lai no había hecho esto sola. Otis tenía sus huellas por todas partes. Los muebles caros, la crueldad casual en su voz cuando dijo, nadie te obligó a mandar ese dinero. Él había usado a mi hija para robarme. O ella lo había usado a él como excusa. De una forma u otra, habían trabajado juntos. Tenía 4 horas para pensar.
4 horas para planear. Para cuando crucé de regreso a Arizona, sabía exactamente lo que debía hacer después. El sol estaba saliendo cuando entré en mi camino de entrada. Me quedé un momento sentado en la camioneta, con el motor aún encendido, y saqué el teléfono. Primer paso, necesitaba pruebas. Cada transferencia, cada mensaje de texto, cada foto. Abrí la aplicación del banco y empecé a descargar los registros de transacciones. Me senté en mi escritorio mientras el sol subía por mi ventana. Mi teléfono seguía abierto en la aplicación bancaria. Comencé a descargar los registros de transacciones, guardando cada uno con precisión meticulosa. Febrero, 6.000. Marzo, 6.000. Abril, 6.000. La lista continuaba. 35 años como jefe de bomberos me habían enseñado una cosa: documentarlo todo. Cada informe de incidente, cada infracción de seguridad, cada evidencia. Un caso construido sobre emociones se derrumba. Un caso construido sobre documentación se sostiene. Guardé todos los mensajes de texto de Lai, cada palabra manipuladora, cada lágrima falsa, las fotos que había enviado, la supuesta prueba de su parálisis. Creé una carpeta en mi computadora titulada Evidencia e imprimí todo. Le hice perforaciones y lo archivé, antiguo, pero eficaz. Los primeros días después de mi regreso, Lai comenzó a enviar mensajes. Leí cada uno, pero no respondí. Papá, sé que estás molesto. Debí haberte llamado enseguida para contarte sobre mi recuperación. Lo siento. 3 días después. Papá, por favor. Sé que cometí un error al no decirte antes. ¿Podemos hablar? Día 5. Papá, me estás asustando. ¿Estás bien? Por favor dime que estás bien. Luego empezó a llamar Otis. Dejé que todas sus llamadas fueran al buzón de voz. Su mensaje fue breve, desdeñoso. Oye, Elden, soy Otis. Lai está muy preocupada por ti. Llámanos cuando puedas. Mantuve un silencio absoluto. Cada mensaje ignorado era estratégico, no emocional. Que se preocuparan. Que se preguntaran. El miedo es un gran motivador. En ese momento no sabían si planeaba emprender acciones legales, si estaba contando todo a otros familiares o si simplemente había terminado con ellos para siempre. Esa incertidumbre era útil. Unos días después de mi regreso, invité a Baielit a casa. Llegó a media mañana y me encontró en la mesa de la cocina con documentos extendidos por toda la superficie. Dijiste que estos parecían falsos. Necesito que me digas exactamente qué es lo incorrecto. Ella se sentó, se puso las gafas de lectura, tomó uno de los documentos, lo examinó cuidadosamente y anotó en un bloc que le había proporcionado. Su expresión se volvió cada vez más preocupada. ¿De dónde salió esto? ¿De qué hospital? Es lo que Lai me envió. Dijo que era parte de su tratamiento en Las Vegas. Negó con la cabeza. Elden, esto no es real. Mira el membrete. La fuente está mal. El logo está pixelado. Esto se hizo en una computadora. ¿Y la terminología médica? Una parte es correcta, pero está mezclada con términos inventados. Disfunción locomotora bilateral. Ese no es un diagnóstico real. Alguien buscó términos médicos en Internet y los combinó. Deslicé el cuaderno hacia ella. ¿Puedes escribir eso? Tu evaluación profesional. Ella entendió de inmediato. Estás construyendo un caso. Estoy documentando hechos. Escribió una declaración breve. Como enfermera titulada con 30 años de experiencia, puedo confirmar que estos documentos contienen terminología médica fabricada y un formato fraudulento. No coinciden con los estándares de documentación de ningún centro médico legítimo. La firmó, la fechó y la añadí a mi carpeta de evidencias. Una semana después del enfrentamiento, busqué en Internet investigadores privados en Las Vegas. Encontré un servicio con buena reputación y reseñas sólidas. Llené el formulario con preguntas específicas.
Situación financiera de Otis Collins y Lai Edwards Collins. Historial laboral. Propiedades. Compras recientes importantes. El coste era de $800, una fracción de lo que me habían robado. Pagué con tarjeta de crédito sin dudar. Llegó el correo de confirmación, informe en un plazo de entre 7 y 10 días hábiles. La semana siguiente avanzó lentamente. Seguí mis rutinas. Café por la mañana, caminata por el vecindario por la tarde, noticias por la noche. Pero cada día revisaba mi correo electrónico, esperando. 10 días después, llegó la notificación. Su informe de investigación está listo. Descargué el PDF y empecé a leer. El investigador había sido exhaustivo. Otis Collins, agente inmobiliario, Desert Dreams Realty, Las Vegas. Ingresos anuales promedio, 48.000. En periodo de prueba por no cumplir metas de ventas. Lai Edwards Collins, gerente, Serenity Spa, Henderson. Salario anual, 52.000. Ingresos familiares combinados, aproximadamente 100.000 al año. Deudas por juego, 45.000, verificadas por 3 agencias de cobro. Deuda de tarjetas de crédito, 23.000, distribuidas en 4 tarjetas. Préstamos de autos, 38.000 por 2 vehículos. Deuda total, 106.000. Residencia, apartamento alquilado en Henderson. Alquiler mensual, 2.400. Ninguna propiedad. Ningún activo significativo. Compras recientes, 18.000 en artículos de lujo durante los últimos 6 meses, rastreados mediante registros de tarjetas. Notas adicionales. Otis Collins ha sido vetado de 2 casinos importantes de Las Vegas por deudas impagas. Presión financiera significativa. Viviendo muy por encima de sus posibilidades. Me recosté en la silla. El cuadro estaba claro. No solo eran codiciosos. Estaban desesperados. Ahogándose en deudas, viviendo de crédito, gastando dinero que no tenían. Mis 30.000 habían sido un salvavidas al que se aferraron con ambas manos. Entonces comprendí el verdadero plan. No solo me estaban estafando por 30.000. Se estaban posicionando para la herencia, mi casa, mis ahorros. Estaban contando con que yo muriera y dejara todo a Lai. Abrí sitios de bienes raíces. Mi casa, 3 dormitorios, 2 baños, 1.800 pies cuadrados en Tempe. Las estimaciones oscilaban entre 375.000 y 385.000. Digamos, 380.000. Mis ahorros restantes, 90.000, después del robo. Seguro de vida, 100.000. Valor total de mi patrimonio, alrededor de 570.000. Eso valía yo para ellos. Muerto. Al día siguiente, llamé a una firma de abogados, especialistas en planificación patrimonial. La recepcionista me dijo que podían atenderme a las 2 de la tarde. Le dije que ahí estaría. El trayecto al centro tomó 30 minutos. Aparqué en un garaje, tomé el ascensor hasta el 12º piso. Shannon Associates, Suite 1205. Oficina profesional, escritorio de madera, diplomas en la pared, todo ordenado. Hubert Chen estaba en sus tempranos 50, con un porte sereno y experimentado. Nos dimos la mano. Señor Edwards, mi asistente dijo que necesita actualizar su testamento. Necesito cambiar mi testamento por completo. Notó el tono en mi voz. Ya veo. ¿Por qué no me cuenta su situación? Tengo una hija. Ha sido mi única beneficiaria durante los últimos 10 años. Eso debe cambiar. Sacó un bloc legal y un bolígrafo. Empecemos con lo básico. ¿De qué bienes estamos hablando? Mi casa, valuada en unos 380.000. Ahorros, 90.000. Seguro de vida, 100.000. Algo de propiedad personal. Él tomó notas. Y quiere eliminar a su hija como beneficiaria. ¿Puedo preguntar por qué? Saqué la carpeta de evidencias de mi maletín. Se había vuelto gruesa en las últimas 2 semanas.
estados de cuenta del banco, documentos médicos falsos, el informe de Bayelit, el reporte del investigador. La coloqué sobre su escritorio. Hubert Chen abrió la carpeta. No habló durante varios minutos. Solo leyó los documentos uno por uno, los estados bancarios con las transferencias, las capturas de pantalla de los textos manipuladores del AI, los documentos médicos falsos con la evaluación profesional de Bayelit anexada, el informe del investigador con sus deudas y gastos. Finalmente, cerró la carpeta. Esto es fraude claro. Fraude por transferencia electrónica, en realidad. Un delito federal. ¿Ha contactado a las autoridades? Aún no. Quiero tener otras opciones listas primero. Lo entendió de inmediato. Inteligente. Quiere tener ventaja. Hubert hizo una pausa. Permítame ser claro respecto a lo que podemos hacer aquí. Primero, reescribimos por completo su testamento. Eliminamos a su hija como beneficiaria en su totalidad. ¿Y qué sucede con el patrimonio entonces? Lo que usted desee. Puede dejarlo a una organización benéfica, a otros familiares, a amigos o establecer un fideicomiso. La mayoría de mis clientes en su situación eligen donación caritativa. Es limpio, difícil de impugnar. ¿Qué me recomendaría? Dado su historial profesional, su pensión como bombero, sus 35 años de servicio, ¿qué le parece un fondo para familias de bomberos caídos? Es significativo, demuestra intención clara y muestra que actúa por principios, no por resentimiento. Lo pensé. El Departamento de Bomberos de Phoenix tenía un fondo conmemorativo para las familias de bomberos fallecidos en acto de servicio. Perfecto. Ese es exactamente el tipo de beneficiario que hace casi imposible ganar una impugnación del testamento, continuó Hubert. También prepararemos una declaración jurada, un documento bajo juramento detallando el fraude, con todas estas pruebas adjuntas. No tiene que presentarlo de inmediato, pero tenerlo listo le da opciones. ¿Opciones? ¿Cómo qué? Opciones. Es decir, si intentan impugnar el testamento, puede mostrar pruebas de por qué la desheredó. O si quiere iniciar un proceso penal más adelante, tendrá una línea de tiempo documentada. Oh. Se detuvo un momento. Si quiere negociar con ellos, tendrá una ventaja considerable. La gente reacciona de forma distinta cuando ve documentos legales formales. A veces, un cambio de testamento basta para que los familiares recapaciten. Depende de lo que quiera lograr. Lo que yo quería era que entendieran que había consecuencias. Que sus acciones les habían costado no solo mi confianza, sino su herencia. Que el dinero en el que habían estado pensando ya no existía para ellos. Hubert tecleó mientras hablábamos, haciendo preguntas, aclarando detalles. Pasó una hora. Luego otra. El sol estaba más bajo cuando imprimió el borrador final. Leí el Nuevo Testamento con atención. Lenguaje legal, pero claro. Yo, Eldon Edwards, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, revoco todos mis testamentos previos y codicilos. A mi hija, la Edwards Collins, no le dejo nada. Esto es intencional y no un descuido. La totalidad de mi patrimonio, incluyendo mi residencia, todos mis activos financieros y propiedad personal, será transferida al Fondo Conmemorativo del Departamento de Bomberos de Phoenix para beneficiar a las familias de bomberos fallecidos en acto de servicio. Hubert trajo a 2 testigos de su oficina. Procedimiento estándar, una mujer de mediana edad y un hombre joven. Declaró que aquel era mi testamento, me preguntó si lo entendía, si firmaba de manera libre. Confirmé cada punto. Inicialé cada página y firmé la final con una pluma pesada que me proporcionó. Los testigos firmaron. Se aplicó el sello notarial. Hubert guardó el original en una caja fuerte ignífuga de su oficina. Me entregó 2 copias, una para mis archivos y otra para tener en casa, en un lugar accesible. También imprimió la declaración jurada. La revisé, la firmé. La colocó en un sobresellado. El testamento ya está activo. Si algo le sucede, esto es lo que se ejecutará. La declaración jurada queda sellada hasta que decida usarla.
¿Qué tan rápido sabría Lai si algo me pasara? Cuando el testamento entre a proceso de sucesión, sería notificada de que no es beneficiaria. Podría tardar unas semanas después del fallecimiento. Así que, ahora mismo, ella sigue creyendo que heredará todo. Él captó la insinuación. Exacto. Ahora mismo no tiene idea de que este testamento existe. Le estreché la mano y bajé por el ascensor. 12 pisos para pensar. El testamento estaba cambiado. Lai no recibiría nada. Pero eso no era suficiente. Ellos aún no lo sabían. Tenían que saberlo. Pero decirlo directamente solo los pondría a la defensiva. Necesitaba que creyeran que habían ganado. Necesitaba que pensaran que los había perdonado, que seguía siendo el blanco fácil que creían que era. Mantuve el silencio durante otras 2 semanas. Los mensajes de Lai se volvieron más frecuentes, más ansiosos. Semana 3. Papá, por favor. Estoy muy preocupada. Solo dime que estás bien. Sé que me viste caminando y estás confundido. Puedo explicártelo todo si solo hablas conmigo. Papá, me estás asustando. Esto no es propio de ti. Por favor. Luego Otis otra vez. Elden, este trato silencioso es infantil. Lai cometió un error al no llamarte enseguida. Supéralo. Leía cada mensaje al instante. Nunca respondía. 3 semanas de silencio. Tiempo suficiente para que realmente estuvieran preocupados. Tiempo suficiente para que, cuando por fin me comunicara, se sintieran aliviados. Agradecidos. Entonces los tendría donde quería. Me senté en el porche trasero, en la sombra de la tarde. El calor de verano de Phoenix, fuerte pero soportable. Tenía el teléfono en la mano, mirando el número de Lai. 3 semanas desde que había salido de su apartamento. Toqué el botón de llamar. Contestó de inmediato, sin aire. ¿Papá? Papá, ¿eres tú? Mi voz sonó cálida, ligeramente insegura. Hola, cariño. Su emoción se derramó de golpe. Dios mío, papá. Estaba tan preocupada. ¿Estás bien? ¿Por qué no respondiste mis mensajes? Lo siento. Solo, necesitaba tiempo para procesarlo todo. Lo sé. Debí haberte llamado enseguida cuando comencé a recuperarme. Solo estaba tan asustada de tener esperanzas, ¿sabes? No quería decirte que podía caminar otra vez y que luego desapareciera. Lo entiendo. Debió ser abrumador para ti. Se notaba el alivio en su voz. Lo fue. Todo pasó tan rápido. Los médicos también estaban sorprendidos. ¿Lo llamaron, cómo lo llamaron, Otis? Una voz amortiguada al fondo. Eso. Lo llamaron una recuperación extraordinaria. Me alegro de que estés mejor. Es lo que importa. Hice una pausa, como si dudara. En realidad, he estado pensando en algo. ¿Puedo contártelo? Claro. Lo que sea. Me he sentido solo aquí en Phoenix. La casa se siente demasiado grande para mí solo. Y después de verte caminar otra vez, sana, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para estar lejos de la familia. ¿Qué quieres decir? Estoy pensando en mudarme a Las Vegas, en estar más cerca de ustedes. Ya hemos perdido suficiente tiempo separados. Un silencio al otro lado y luego. ¿De verdad? ¿Te mudarías aquí? Lo estoy considerando seriamente. Probablemente vendería la casa de aquí. Usaría ese dinero para comprar algo más pequeño cerca de ustedes. Quizá incluso ayudarles a ti y a Otis con el pago inicial de una casa. Sé que están alquilando. Apenas podía contener su emoción. Papá, sería increíble. Nos encantaría tenerte cerca. Aún no he tomado decisiones finales, pero quería que lo supieras. Ya hablé con un agente inmobiliario sobre cuánto podría valer mi casa. Manteniendo el tono casual. Alrededor de 380.000. Nada mal para una casa de 30 años en Tempe. Escuché a Otis al fondo.
¿Dijo 380? Papá, me alegra tanto que hayas llamado. Te extrañé. Yo también te extrañé, cariño. Hablaremos más de esto pronto. Quiero ver algunas propiedades en Las Vegas. Quizá puedas ayudarme. La emoción en su voz era evidente. Por supuesto. Cuando quieras. Otis conoce muy bien el mercado. Podría ayudarte también. Eso sería genial. Te llamaré la próxima semana. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé allí en silencio, escuchando a las cigarras en el árbol del vecino. Lo había logrado. Ejecuté la actuación a la perfección. Cálido, perdonador, ligeramente inseguro. Exactamente como sonaría un anciano solitario. 1 hora más tarde, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Lai. Papá, estoy tan feliz de que hayas llamado. Le conté a Otis tu idea y él también está emocionado. Dice que puede mostrarte propiedades excelentes cuando vengas. ¿Cuándo crees que podrías venir? Otro mensaje. Además, sé que esto es adelantado, pero si hablas en serio sobre vender tu casa, Otis conoce a unos inversionistas que compran en efectivo. Podría acelerar el proceso si quieres mudarte rápido. Me quedé mirando los mensajes. No estaban perdiendo el tiempo. Respondí. ¿Qué tal si visito en un par de semanas? Podemos ver propiedades juntos. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Ajustaremos nuestras agendas. Esto va a ser maravilloso, papá. Bloqueé la pantalla del teléfono. El Nuevo Testamento estaba en mi archivador, firmado y sellado. La declaración jurada junto a él. La fase 2 estaba en marcha. Llamé a Lai un martes por la mañana a mediados de julio. La casa estaba en silencio, el aire acondicionado zumbando contra el calor del verano. Había pasado la última semana dejando que ella me enviara mensajes entusiastas sobre propiedades en Las Vegas, oportunidades inmobiliarias, ideas de inversión. Ahora era momento de cambiar el guión. Lai, he estado pensando, en lugar de que yo vaya a Las Vegas, ¿por qué no vienen tú y Otis aquí? Quiero que vean la casa, que entiendan con qué estamos trabajando. Ella sonaba sorprendida, pero entusiasmada. Oh, claro, papá. ¿Cuándo estabas pensando? ¿Qué tal este fin de semana? Ya contacté a una agente inmobiliaria para que nos dé una tasación. Pensé que querrías estar aquí para eso. ¿Este fin de semana? Es muy pronto. Apliqué una presión suave, calculada. Bueno, dijiste que Otis conoce inversionistas que trabajan rápido. Pensé que deberíamos movernos rápido si esto va en serio. Se recuperó enseguida. No, tienes razón. Iremos. ¿Qué día? Sabía lo que estaba haciendo. Traerlos a mi territorio, donde yo lo controlaba todo, donde podía observarlos, grabarlos, ver quiénes eran realmente cuando creían que no los miraba. 2 días antes de su llegada, instalé las cámaras de seguridad. No de forma obvia, no quería que las vieran y actuaran distinto. Elegí modelos pequeños, del tipo que parecen detectores de humo o cajas de cable. Una en la sala, apuntando al espacio principal. Una en el pasillo que daba a mi oficina. 2 en mi oficina, una apuntando al escritorio, otra al archivador. Las configuré para grabar de forma continua en la nube. Si preguntaban, ya tenía mi historia. Con la casa por entrar al mercado, quería protegerla de robos durante las visitas. Perfectamente razonable. Probé cada cámara desde mi teléfono. Vídeo claro, buen audio. Caminé por la casa y me observé en la pantalla. Todo funcionaba. 35 años documentando incendios, cómo empezaban, cómo avanzaban, qué evidencia dejaban. Era el mismo principio. Llegaron un sábado por la tarde en el BMW de Otis, arrendado según el informe del investigador, con 3 meses de pagos atrasados. Observé por la ventana mientras bajaban del coche. Lai llevaba un vestido veraniego, demasiado alegre para las circunstancias. Otis vestía ropa de golf, casual pero cara.
Salí con una sonrisa cálida. Lai me abrazó, tanteando si realmente la había perdonado. Yo la abracé de vuelta, tranquilizándola. Otis me estrechó la mano con firmeza, llamándome Elden con una familiaridad falsa. Papá, qué gusto verte. La casa se ve increíble. Pasen, pasen. Tengo el aire acondicionado encendido. Hoy está sofocante. Otis miró alrededor evaluando todo. Gran vecindario. Buena estructura esta casa. Ya veo potencial para compradores. Eso espero. Déjenme mostrarles. Mientras recorríamos la casa, mencioné objetos valiosos deliberadamente. Este es el aparador de porcelana de tu madre. Ese, por supuesto, me lo quedo yo. Estableciendo lo que tenía valor sentimental. Mi oficina está al fondo del pasillo. Allí guardo todos mis documentos importantes, escritura de la casa, pólizas del seguro, estados financieros. Plantando la semilla. Normalmente mantengo la oficina cerrada cuando tengo visitas, pero ustedes son familia. Vi los ojos de Otis recorrer los muebles, los aparatos electrónicos, calculando valores. Vi a Lai tocar barandales, marcos, como imaginándose todo aquello algún día como propio. La agente inmobiliaria llegó a las 2. Janet Rodríguez, de Southwest Premier Realty, profesional, experimentada, sin idea de que formaba parte de un plan mayor. Le dije que estaba considerando vender y quería un análisis de mercado. Recorrió la casa tomando notas, fotos, midiendo habitaciones, verificando el estado, apuntando remodelaciones, el sistema BAC, la antigüedad del techo, el patio, el garaje. Señor Edwards ha mantenido esta propiedad impecablemente. El mercado en Tempe está fuerte ahora mismo. ¿Cuánto cree que vale? Revisó sus notas. Basándome en ventas comparables, los metros, la ubicación y la condición, yo la listaría en 380.000. Podría subir si recibimos ofertas competitivas. Otis intervino enseguida. Eso suena conservador. He visto propiedades similares por 400. Janet mantuvo la compostura profesional. ¿Trabaja usted en bienes raíces, señor Collins? Soy agente en Las Vegas. Conozco el mercado. El mercado de Nevada es distinto al de Phoenix, pero puede buscar una segunda opinión si lo desea. Otis se inclinó hacia adelante cuando ella dijo 380. Pude ver cómo calculaba. Después de que la agente se fue, pregunté. Entonces, ¿qué piensan? ¿La pongo en venta? Es tu decisión, papá, pero estar más cerca de nosotros sería maravilloso, respondió Lai. Otis asintió. 380.000. Después de comisiones y costos de cierre, te quedarían como 360.000. Buen colchón para empezar una nueva vida en Vegas. Los llevé a Manuel's, un restaurante mexicano al que llevaba yendo 20 años. Nos sentamos en la terraza bajo los vaporizadores que combatían el calor. Hablé de la infancia de Lai, recuerdos de la casa, comenté que la jubilación a veces era aburrida, discutí qué haría conmigo mismo en Las Vegas. Luego solté el anzuelo. He estado pensando, después de vender la casa, después de apartar dinero para un lugar en Vegas, me quedaría capital disponible. Quizá debería hacer algo con él. Otis reaccionó al instante. ¿Qué tipo de algo? No sé, una inversión. Tal vez incluso un negocio. Siempre quise ser más que solo una pensión de bombero. Papá, es una gran idea, dijo Lai. Otis intentó sonar casual. ¿Qué tipo de negocio te interesa? La puerta quedó abierta y él la cruzó sin dudar. Bueno, Elden, he estado trabajando en algo. Una agencia inmobiliaria, mi propia firma. El mercado en Vegas está en auge, pero el problema es el capital inicial. Con tu inversión y mi experiencia, podríamos construir algo real. Yo manejo las operaciones. Tú eres un socio silencioso que recibe ganancias. ¿Cuánto estabas pensando? Manteniendo mi tono pensativo, medido. Tendría que ver un plan de negocios, pero, hipotéticamente, quizá 100.000.
Sus ojos brillaron. 100.000 sería perfecto. Podríamos asegurar una oficina, contratar agentes, lanzar con verdadero impulso. Lo pensaré. Querría que Lai estuviera involucrada, también. Tal vez como gerente de oficina. La emoción de Lai fue auténtica. ¿De verdad, papá? Sería increíble. Podríamos tener un negocio juntos, una empresa familiar. Dejé que el entusiasmo se asentara. Pero necesitaría ver planes detallados, documentos legales, toda la estructura. Por supuesto, dijo Otis. Prepararé una propuesta completa. ¿Cuándo crees que decidirás? Dame unas semanas. Quiero ser inteligente con esto. Regresamos a la casa alrededor de las 5. El sol estaba más bajo, pero aún brutal afuera. Voy a ir a la tienda un momento, comprar unos bistecs para la cena y unas cervezas. Ustedes dos relájense y refrésquense. Vuelvo en 30 minutos. ¿Podemos acompañarte? Hice un gesto con la mano. No hace falta. Han estado conduciendo todo el día. Descansen. Los controles de la televisión están en la mesa del café. Sírvanse lo que quieran del refrigerador. No fui lejos. Solo al supermercado a 3 cuadras. Pero me tomé mi tiempo. Les di 45 minutos solos en mi casa. En el estacionamiento, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad en mi teléfono. La cámara de la sala los mostraba sentados en el sofá al principio, hablando. Luego Otis se levantó. Los vi caminar hacia el pasillo. Ambos dirigiéndose hacia mi oficina. Entrando a la oficina. Otis yendo directamente al archivador. Lai haciendo de vigilante en la puerta. Otis abriendo cajones, revolviendo papeles, sacando su teléfono, fotografiando documentos. Me quedé sentado en mi camioneta viéndolos registrar mi oficina, buscando mi testamento, mis estados de cuenta, cualquier cosa que les dijera exactamente que estaban destinados a heredar. No sentí nada excepto satisfacción fría. Esperé hasta que terminaron y regresaron a la sala. Les di tiempo para recomponerse. Luego entré con las bolsas del supermercado, actuando como si nada estuviera mal. Conseguí buenos bistecs y cerveza fría. Lai estaba algo sonrojada, culpable. Otis se mostraba casual, pero su energía era distinta, emocionada, satisfecha. Durante la cena, Otis empezó a tantear el terreno. Entonces, Elden, ¿tiene seguro de vida? Es importante pensarlo a nuestra edad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Algo a través del departamento de bomberos. Nada enorme. Deberías considerar más. Un hombre con tus bienes, quizá. No lo he pensado mucho. Se fueron después de la cena con abrazos cálidos y promesas de hablar pronto. La próxima semana te enviaré la propuesta de negocio, dijo Otis. Cerré la puerta y fui directo a mi oficina. Abrí las grabaciones en el portátil y vi todo en alta definición. 43 minutos registrando mi espacio. Otis fotografiando mis estados de cuenta. Lai revisando mis cajones. Descargué el vídeo, lo respaldé en 3 lugares distintos y lo añadí a la carpeta de evidencias, que ya era considerable. Luego abrí mi correo electrónico y escribí a Hubert Chen. Necesito una reunión. Tengo evidencia en vídeo. Cayeron en la trampa. La semana después de su visita, comenzaron los mensajes. Al principio, 1 o 2 al día. Otis enviando borradores del plan de negocio. Lai preguntando cuándo tomaría una decisión. Al final de la semana, recibía 5, 6 mensajes diarios. La presión aumentaba. Día 1. Trabajando en la propuesta de negocio. Te la envío el miércoles. Día 3. Propuesta adjunta. Dime qué piensas. Día 5. Papá, ¿tuviste tiempo de revisar el plan de Otis? Día 7. No he sabido de ti, ¿todo bien? Leía cada mensaje, respondía a algunos, ignoraba a otros. Siempre tarde. Nunca comprometiéndome. Quería ver hasta dónde llegarían.
En los bomberos teníamos un término, flashover. Cuando una habitación se calienta tanto que todo prende fuego a la vez. Podía sentirlos acercándose a ese punto. Cuanto más demoraba yo, más desesperados se volvían ellos. Las personas desesperadas cometen errores. La propuesta de negocio tenía 12 páginas, parecía profesional a primera vista, buen formato, fotos de edificios tomadas de Internet. Pero los números no cuadraban. Costos iniciales vagos. Proyecciones de ingresos ridículamente optimistas. Mi inversión, 100.000. La de Otis, 5.000 y trabajo. Reparto de ganancias, 50 y 50, aunque yo pondría el 95% del capital. Mi papel, socio silencioso, es decir, sin control. El suyo, socio director con toda la autoridad operativa. Era una estafa disfrazada de oportunidad empresarial. Quería mi 100.000 sin supervisión, sin responsabilidad y con ganancias iguales, a pesar de aportar casi nada. Escribí mi respuesta. Otis, recibí la propuesta. Parece interesante. Quiero que mi abogado la revise antes de comprometerme con algo tan importante. Tomará unas semanas. Hablamos pronto. Elden. La contestación llegó en minutos. Totalmente inteligente, pero no tardes demasiado. Tengo otros inversionistas interesados. Táctica clásica de presión. Lai cambió de enfoque, del negocio a las emociones. Sus mensajes se volvieron más manipuladores. Semana 1, papá, sé que me equivoqué al no contarte mi recuperación enseguida. Este negocio podría ser nuestra forma de avanzar juntos. Me siento tan mal por todo. Trabajar contigo me ayudaría a arreglar las cosas. Sería hermoso. Semana 2, no duermo pensando en lo mucho que te herí. Por favor, danos esta oportunidad de demostrar que somos familia. Siempre estuviste para mí. Ahora quiero estar para ti. Este negocio es sobre nosotros, como socios, iguales. Sobre confianza. Cada mensaje estaba calculado. Cada palabra diseñada para manipular. Arreglar las cosas. Confianza. Familia. Estaban usando mis sentimientos contra mí. O intentándolo. No sabían que esos sentimientos se habían congelado la noche que la vi bailando. Les daba la cantidad justa de esperanza para que siguieran insistiendo. Cada mensaje era evidencia. Cada manipulación archivada. Otis empezó a llamar más seguido, inventando plazos, fabricando urgencias. Principios de agosto, primera llamada. Elden, necesito saber tu decisión. Tengo otros inversionistas, pero prefiero trabajar con familia. Mi abogado sigue revisando todo. ¿Qué hay que revisar? Es simple. Tú inviertes, construimos, ganamos. Fácil. Me gusta ser minucioso. Su voz se tensó. Ser minucioso está bien, pero las oportunidades no esperan. Mediados de agosto, segunda llamada. La Junta de Licencias Inmobiliarias de Nevada tiene aprobación más rápida antes de septiembre. Si no presentamos papeles antes de fin de agosto, se retrasa hasta octubre. Sabía que probablemente era falso, pero no lo contradije. Es un plazo ajustado. Por eso necesito tu compromiso. Podemos vernos en Vegas el día 25. Firmar documentos preliminares. Empezar. Luego vino la sugerencia sobre vivienda. Otra cosa, dijiste que vas a vender la casa. ¿Por qué no te mudas con nosotros temporalmente? Tenemos espacio. Ahorrarías alquiler y podríamos trabajar juntos en el negocio. Querían tenerme cerca. Controlarme. Vigilarme. Lai entró en altavoz. Sí, papá. Nos encantaría. Quédate el tiempo que necesites. Déjenme vender la casa primero. Ver cómo quedo económicamente. Pero la reunión del 25 me sirve. Puedo ir a Vegas y revisar los documentos finales. Su entusiasmo fue inmediato. Creían que estaban ganando. Me reuní con Hubert Chen otra vez a mediados de agosto.
Le mostré todas las nuevas evidencias, mensajes, propuesta de negocio, grabaciones. Quieren una reunión el día 25 para firmar documentos. Él revisó todo. Pero usted va a presentarles algo muy distinto. Exacto. Quiero ofrecerles una elección. Reconocer la deuda y devolverla, o enfrentar cargos por fraude. Necesitaremos un acuerdo formal de reconocimiento de deuda. Notariado. Legalmente vinculante. ¿Podemos incluir el vídeo de seguridad? ¿Mostrarles que tengo pruebas de que registraron mi oficina? Podemos presentarlo. Esto refuerza claramente el caso de fraude, dijo Hubert. Muestra intención y conciencia de culpa. Estaban buscando que podían heredar. Hubert redactó 2 documentos. Un formulario de reconocimiento de deuda exigiendo la devolución de $30.000 en un plazo de 3 años, y una denuncia formal lista para presentarse ante la Policía Metropolitana de Las Vegas detallando el fraude por transferencia electrónica. La elección sería de ellos. Les estás dejando creer que están a punto de recibir tu inversión de $100.000 y en lugar de eso los golpeas con los 30.000 que te deben. El giro va a ser devastador. Ese es el objetivo, respondí. Necesitan entender que hay consecuencias. La última semana antes del 25 de agosto, sus mensajes se volvieron seguros, casi triunfales. Papá, no puedo esperar a la próxima semana. Esto va a cambiarlo todo para nosotros. Ya tengo listos los documentos preliminares de la sociedad. Solo falta tu firma y estamos en negocios. He estado mirando oficinas. Encontré una ubicación perfecta. En cuanto transfieras la inversión, podemos asegurarla de inmediato. También tengo alineados a 3 agentes listos para unirse. Tus 100.000 van a convertirse en mucho dinero, Elden. Hablaban como si el dinero ya fuera suyo. No si, sino cuándo. Se habían convencido de que habían ganado. Les envié un mensaje sencillo. Nos vemos el día 25. Estaré allí sobre las 2 de la tarde. Hagamos esto oficial. La respuesta llegó enseguida. No puedo esperar. Te quiero, papá. Y de Otis. Perfecto. Tendré todo listo. Esto va a ser grandioso, Elden. Reservé una habitación de hotel en Las Vegas para la noche del día 24. Empaqué la carpeta de evidencias, ahora de casi 4 pulgadas de grosor. Confirmé con Hubert Chen. Me había proporcionado el contacto de un notario en Las Vegas, alguien que pudiera certificar las firmas si aceptaban el plan de devolución de la deuda. La noche anterior, los mensajes siguieron llegando. Tarde. No puedo dormir. Demasiado emocionada por mañana. Está todo listo. Mañana nos convertimos en socios. A nuevos comienzos. Podía imaginarlos en su apartamento, celebrando, contando mi dinero antes de tenerlo, haciendo planes para la oficina, el personal, el estilo de vida. No tenían idea de que yo había pasado el último mes construyendo un caso hermético. No sabían nada del Nuevo Testamento. No sabían que los tenía grabados registrando mi oficina. No sabían que los documentos que presentaría al día siguiente no tenían nada que ver con inversiones, y si con fraude, deuda y consecuencias. Me desperté temprano el 25 de agosto, desayuné, me duché y me vestí de manera semiformal, camisa de botones, pantalones de vestir. Profesional. Era una reunión de negocios, solo que no el tipo de negocio que ellos esperaban. Verifiqué mi maletín, carpeta de evidencias, acuerdo de reconocimiento de deuda, declaración jurada detallando su fraude, copias del testamento modificado, impresiones de las grabaciones de las cámaras, todo lo que podía necesitar. El viaje a Las Vegas tomó 5 horas. Había hecho este trayecto 2 veces antes, una en junio, cuando descubrí su mentira, otra en julio, para la visita de fin de semana. Esta vez se sentía distinto. Esta vez iba a terminarlo. Pensé en aquella llamada de febrero, Lai llorando, diciendo que estaba paralizada. 8 meses atrás. 8 meses de mentiras, manipulación, robo.
8 meses de ellos creyendo que yo era su presa. 8 meses de mí construyendo un caso. Llegué a Las Vegas a primera hora de la tarde, hice el check-in en el hotel, me cambié la camisa y revisé mis documentos por última vez. A la 1:30, subí a la camioneta y conduje hasta su apartamento, el mismo complejo donde había descubierto la verdad en junio. Todo cerraba el círculo. Aparqué, tomé el maletín y caminé hasta la puerta. A través de la ventana los vi dentro, riendo, relajados, confiados. Toqué. La puerta se abrió. Lai estaba allí, sonriente, vestida de forma profesional, falda y blusa, como si realmente esto fuera una reunión empresarial. «Papá, pasa». Me abrazó. Yo le devolví el abrazo de forma breve, mecánica. Por encima de su hombro vi a Otis de pie junto a la mesa del comedor, cubierta de papeles. Llevaba camisa de botones, con aspecto de estar listo para cerrar un trato. «Estamos muy emocionados». «Pasa, pasa. ¿Quieres beber algo?» «Agua, té helado». «Agua está bien». Otis me estrechó la mano con confianza. «Qué bueno verte, Elden. Está todo listo. Esto va a ser genial». Entré llevando el maletín, eché un vistazo a la mesa del comedor. Papeles extendidos, un supuesto sello de notario visible, bolígrafos alineados. Lo habían montado con cuidado, una puesta en escena de legitimidad. Un hombre estaba sentado en la sala, cerca de los 30 y tantos, ropa informal, energía nerviosa. Otis lo señaló. «Este es Derek. Es notario público. Va a presenciar nuestras firmas. Hacerlo todo oficial». Derek no se parecía a ningún notario que yo hubiera visto. No veía credenciales ni identificación a la vista, pero aún no dije nada. Otis extendió unos documentos sobre la mesa. «Este es el acuerdo de sociedad. Bastante sencillo. Tú inviertes $100,000 como socio capitalista. Yo soy el socio gerente, con control operativo». Señaló las líneas de firma. «Tu firma aquí, aquí y aquí. Iniciales aquí para aceptar los términos financieros». Lai agregó. «Y yo firmaré como administradora de oficina. Estamos todos juntos en esto. Tus 100,000 nos ponen en marcha, oficina, licencias, capital inicial. La repartición de ganancias es 50 y 50 después de gastos. Yo me encargo de las operaciones diarias. Tú eres el socio silencioso. Estamos proyectando un 20% de retorno el primer año y un 30% para el tercero». Tomé los papeles, los hojeé despacio, leí secciones con atención, dejé que el silencio se alargara. Me observaban, apenas conteniendo la emoción. Lai miraba a Otis una y otra vez. Él mantenía su cara de negocios, pero se le notaba la expectativa. Creían que esto iba a suceder. Que en los próximos 10 minutos yo firmaría documentos entregándoles el control de $100,000. Dejé sus papeles sobre la mesa. No tomé ningún bolígrafo. En lugar de eso, abrí mi maletín y saqué mi tableta. La sonrisa de Otis titubeó. «Elden, los documentos están aquí. Solo faltan las firmas. Antes de firmar nada, hay algo que necesitan ver». Giré la tableta hacia ellos y le di a reproducir al archivo de vídeo. Grabación de seguridad de mi casa en Phoenix. La fecha visible, 15 de julio. El vídeo me mostraba saliendo. «Voy a la tienda. Ustedes dos, relájense». Lai frunció el ceño. «Papá, ¿qué es esto?». Luego, las imágenes de ellos levantándose, caminando hacia mi oficina, abriendo mi archivador. Vídeo nítido. Otis sacando documentos, fotografiándolos con su teléfono. Lai haciendo guardia en la puerta. Dejé que el vídeo siguiera. 43 minutos condensados en 3 de momentos clave. Rebuscando en mi escritorio, abriendo cajones, fotografiando mis estados de cuenta, mis pólizas, buscando mi testamento. La habitación estaba en silencio, salvo por el audio del vídeo. Instalé cámaras de seguridad antes de su visita. Estuvieron en mi oficina 43 minutos.
Fotografiaron 12 documentos distintos, incluyendo mis estados financieros y mi testamento. Papá, solo estábamos, buscó palabras, viendo lo que yo heredaría cuando murieras. Lo sé. Deslicé al siguiente archivo. Estos son los documentos médicos que me enviaste. Los que probaban que estabas paralizada. Mostré la valoración escrita de Violet. Son fraudulentos. La terminología es incorrecta. El membrete es falso. No, eran reales. El hospital. No hubo ningún hospital. Nunca estuviste paralizada. Te vi bailando en una fiesta. ¿Recuerdas? Siguiente pantalla. Una hoja de cálculo con las transferencias. $30.000 transferidos entre febrero y junio. 6.000 al mes durante 5 meses. Recorrí la lista con el dedo. 16 de febrero. 18 de marzo. 20 de abril. 15 de mayo. 12 de junio. Cada una de esas transferencias se hizo porque mentiste sobre estar paralizada. Los miré. Contraté a un investigador. Les mostré el informe. $45.000 en deudas de juego, 18.000 en compras de lujo durante los meses en que yo les enviaba dinero. Otis intentó sonar a la defensiva. ¿Nos investigaste? Ustedes me robaron. Sí, dije con frialdad, los investigué. Saqué un documento impreso. Este es mi testamento. El antiguo dejaba todo al aire. Este es el nuevo. Ejecutado el 6 de julio. Leí en voz alta. A mi hija, la Edwards Collins, no le dejo nada. Esto es intencional y no un descuido. La totalidad de mi patrimonio será transferida al fondo conmemorativo del Departamento de Bomberos de Phoenix. Hice una pausa. Quiero que eso les quede claro. Estaban esperando que yo muriera para heredar mi casa, mis ahorros. Esa herencia ya no existe. La y lloraba ahora. Papá, por favor. No he terminado. Tomé el último documento. Esta es una declaración jurada describiendo su fraude. Fraude por transferencia electrónica, específicamente. Un delito federal. Tengo todas las pruebas adjuntas. Los documentos médicos falsos, las transferencias bancarias, las grabaciones de seguridad, el informe del investigador. Está notariada, firmada por testigos y lista para presentarse ante la Policía Metropolitana de Las Vegas y el FBI. En algún punto, Derek había salido discretamente del departamento. Hablé con una precisión fría. Tienen 2 opciones. Y voy a ser muy claro con ambas. Primera opción. Presento esta declaración hoy mismo. El fraude electrónico en Nevada es un delito de categoría B que conlleva una pena de entre 1 y 10 años en prisión estatal y multas de hasta $10.000. Tengo más que suficiente evidencia para asegurar una condena. Los 2 serían acusados. Otis intentó mantener la compostura. No harías eso, no a tu propia hija. Ella me robó $30.000 usando una mentira elaborada sobre estar paralizada. Sí, lo haría. Segunda opción, firman un acuerdo de reconocimiento de deuda. Admiten que me deben $30.000 y aceptan devolverlos, $835 al mes durante 36 meses. El acuerdo es legalmente vinculante, notariado y ejecutable. Si fallan un solo pago, puedo iniciar cobros por vía judicial. Y también aceptan no volver a contactarme jamás. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos, ni visitas. Separación total. Alguien llamó a la puerta. Ese es el notario que yo contraté. Un notario legítimo. Si eligen la opción 2, ella certificará sus firmas. Otis intentó negociar. Eso no es razonable. No podemos pagar. Entonces elijan la opción 1. Presento la denuncia hoy. Los arrestarán en menos de una semana. Silencio. Tienen 5 minutos para decidir. Lai susurró desesperada a Otis. Él lo intentó de nuevo. ¿Y si pagamos la mitad? 15.000. 30.000. Eso es lo que tomaron.
Eso es lo que van a devolver. ¿En 5 años en lugar de 3? 3 años. Son los términos. Acéptenlos o presento cargos. 4 minutos. Miré el rostro de Otis, vi el cálculo, prisión o deuda, fraude y condena, o pagos mensuales. Lai suplicó con desesperación. Papá, por favor, cometimos un error, no hagas esto. No cometieron un error. Lo planearon. Mintieron durante 5 meses. Robaron $30,000. Eso no fue un error. Fueron decisiones. Y ahora vivirán con las consecuencias. La voz de Otis sonaba rota. Firmaremos. Abrí la puerta. Entró María Chen con su equipo oficial, sello, identificación, libro de registro. Soy María Chen, notaria pública del estado de Nevada. Entiendo que debo certificar un acuerdo de reconocimiento de deuda. Así es. Le entregué el documento. Lo revisó de manera profesional, confirmó que todas las partes estaban presentes, verificó identificaciones y preparó su sello notarial sobre la mesa del comedor. Señor Collins, firme aquí. Señora Collins, aquí. Y el señor Edwards aquí como acreedor. Por favor, firmen usando sus nombres legales. Otis tomó la pluma. Firmó primero. Su firma era dura, marcada, como si intentara perforar el papel. La mano de Lai temblaba mientras firmaba. Lágrimas caían sobre la mesa, junto al documento. La notaria la secó con cuidado antes de que mancharan la hoja. María certificó cada firma, llenó su registro, estampó el documento con su sello oficial. El golpe seco del sello llenó la habitación. Acto final. Documento vinculante. Hizo copias, una para cada parte. Entregó a Otis y a Lai las suyas, ordenadas en una carpeta. Me dio la mía. Ahora es un acuerdo legalmente exigible bajo la ley de Nevada. Si tienen alguna pregunta sobre la notarización, mi información está en el documento. Que tengan buena tarde. Se fue, cerrando la puerta con suavidad. Me volví hacia Lai. Tienes llaves de mi casa en Phoenix. Las necesito de vuelta. Se levantó lentamente, aún llorando. Buscó en su bolso y me entregó 2 llaves con la mano temblorosa. Las tomé y las guardé en mi bolsillo. Esas llaves representaban acceso, confianza, vínculo familiar. Ahora estaban en mi bolsillo. La puerta entre nosotros estaba cerrada. Saqué un documento más del maletín, la copia de mi Nuevo Testamento. Lo coloqué sobre la mesa. Este es mi testamento, ejecutado el 6 de julio. Pueden leerlo, pero lo resumo, no heredan nada. Todo mi patrimonio va a caridad. Otis habló con amargura. Ya entendimos. Hiciste tu punto. No, no creo que lo hayan entendido. No solo robaron $30,000. Estaban contando con que yo muriera. Esperándolo. Planificándolo. Esa herencia que esperaban ya no existe. Incluso si muriera mañana, no recibirían nada. Los miré a ambos. Usaron mi confianza y mi amor como herramientas de robo. Fingieron una parálisis para manipularme y sacarme dinero. Registraron mi casa buscando documentos financieros para calcular qué heredarían. Esas fueron sus decisiones. Ahora cargarán con las consecuencias. Lai lo intentó una vez más. Papá, eres mi padre. Somos familia. No puedes simplemente sacarme de tu vida para siempre. Tú te excluiste cuando mentiste sobre estar paralizada. La gente comete errores, las familias se perdonan. Los errores son accidentales. Esto fue calculado. 5 meses de mentiras diarias. Eso no fue un error. Fue fraude. Recordé cuando era niña, tenía 8 años y le faltaba un diente. Me mostró un dibujo, mira, papi, somos nosotros. Esa niña jamás me habría mentido. Pero esa niña ya no existía. El acuerdo de deuda incluye una cláusula de no contacto. No llamadas. No mensajes. No correos.
Harán sus pagos puntualmente mediante transferencia automática. No quiero volver a saber de ustedes. Otis no pudo evitar una última pregunta. ¿Y si necesitamos? No necesitan nada de mí. Ustedes lo dejaron claro. Ahora yo también lo dejo claro. Hemos terminado. Guardé el acuerdo firmado en mi maletín, cerré el seguro y me puse de pie. Los miré por última vez, Lai llorando, con el rímel corrido. Otis con los brazos cruzados, el rostro duro por la mezcla de ira y derrota. Todo aquel mobiliario caro alrededor, comprado con el dinero que me habían robado. Tuvieron una elección en febrero cuando decidieron mentir sobre la parálisis. Esa fue una elección. Cada mensaje, cada documento falso, cada llamada pidiendo más dinero, fueron elecciones. Eligieron verme como un blanco, no como un padre. Eligieron la codicia antes que la honestidad. Estas consecuencias son suyas. Tomé mi maletín y caminé hacia la puerta. La abrí. El calor de la tarde me golpeó. Verano en Las Vegas, incluso a fines de agosto. No miré atrás. Cerré la puerta. Escuché el clic. Caminé por el estacionamiento, entré en mi camioneta, puse el maletín en el asiento del pasajero, encendí el motor y me marché. Salí de Henderson y tomé la carretera hacia Phoenix. La ciudad se fue desvaneciendo en mi retrovisor. Los casinos, los hoteles, el strip brillando bajo el calor. No regresaría. 4 horas de carretera dan tiempo para pensar. No me arrepentía de lo que había hecho. Ellos habían robado $30,000 mediante fraude. Merecían enfrentar consecuencias legales. Yo les había dado la opción de evitar la cárcel y la habían tomado. Justo. Pero yo también había perdido algo. No dinero. El dinero era solo eso, dinero. Había perdido la idea de mi hija como alguien en quien podía confiar. Perdido la imagen de ella que había llevado conmigo durante 34 años. Eso se había ido para siempre. Pero había ganado otra cosa. La prueba de que no sería una víctima. La certeza de que podía ser lastimado y aún así mantenerme firme. Aún así defenderme. Aún así exigir justicia. 35 años combatiendo incendios me habían enseñado que no dejas que el fuego avance sin control. Afrontas el problema, lo contienes, lo apagas. Apareció el letrero, bienvenido a Arizona. Mi estado. Mi hogar. El paisaje cambió. Los árboles de Josué dieron paso a los saguaros. 4 horas más hasta Phoenix. La semana pasó. Volví a mis rutinas. Café en el porche por la mañana, caminata por la tarde, noticias por la noche. La casa se sentía más silenciosa, pero estaba bien. Siempre me había sentido cómodo con el silencio. El 31 de agosto, revisé mi teléfono. Notificación de la aplicación bancaria. Transferencia recibida, $835 de Edwards Collins Lai. El primer pago. A tiempo. Transferencia automática, tal como exigía el acuerdo. 35 pagos restantes. 36 meses en total. 3 años de este recordatorio mensual. No era un castigo. Era una consecuencia. Hay una diferencia. Abrí mi hoja de cálculo, la misma donde había registrado los 30,000 saliendo. Ahora registraba cómo regresaban. 30 de agosto. Confirmado, $835. Saldo pendiente, 29,225. Guardé el archivo. Me senté en mi porche trasero mientras caía el atardecer. Phoenix a finales de agosto seguía siendo caliente, pero lo peor del verano ya estaba pasando. El mezquite en mi patio proyectaba sombras largas. Los chicharras cantaban. El cielo pasó de naranja a rosa, luego a púrpura. No estaba feliz. La justicia no te hace feliz. Solo restablece las cosas. Y eso es distinto. Había logrado lo que me propuse. Ellos devolverían lo que robaron. Enfrentarían las consecuencias de sus actos.
Pero eso no borraba la traición. Aprendí algo en estos meses. El amor tiene límites. Había amado a mi hija de manera incondicional durante 34 años. Pero el amor incondicional no significa aceptar abuso ilimitado. No significa permitir que te roben, te mientan, te manipulen. El amor puede existir junto con límites. La confianza debe ganarse. Yo la había dado libremente porque era familia. Ese fue mi error. La confianza no es un derecho de nacimiento. Se construye con acciones, con honestidad, con integridad. Y una vez rota, es casi imposible reconstruirla. Durante 8 meses, fui su víctima. De febrero a junio envié dinero para sostener una mentira. Pero dejé de ser una víctima la noche en que descubrí la verdad. Me convertí en otra cosa. Alguien que exigía responsabilidad. Que construyó un caso. Que se negó a seguir siendo aprovechado. Ya no era una víctima. Era alguien que se defendió. Miré mi casa a través de la malla del porche. 30 años viviendo aquí, criando a Layaki cuando era esa niña de 8 años con dibujos en la mano. Mi esposa había muerto aquí hacía 8 años. La casa guardaba recuerdos de una familia que ya no existía. Les dije que la vendería, que me mudaría a Las Vegas. Ese fue el anzuelo. La verdad era otra. No iba a ninguna parte. Este era mi hogar, mi vida. El fondo conmemorativo del Departamento de Bomberos de Phoenix la recibiría algún día, sí. Pero no aún. No por un largo tiempo, si dependía de mí. 35 pagos más. 35 recordatorios de que me había defendido. De que exigí consecuencias. El sol terminó de ponerse. El cielo pasó de púrpura a azul profundo, luego a negro. Aparecieron estrellas. No muchas, Phoenix tiene demasiada contaminación lumínica. Pero algunas. Me quedé allí un rato más, escuchando las chicharras, sintiendo la temperatura bajar de insoportablemente caliente a simplemente cálida. Mañana despertaría, tomaría mi café y viviría mi vida. Una vida sin ellos. Una vida que defendí. Una vida que era mía. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por ver.